En la clase de hoy voy a explicar la herramienta área. Y para empezar la explicación nos tenemos que ir a la ficha arquitectura, al grupo habitación y área, y aquí tenemos las diferentes herramientas que están relacionadas con el área. Lo primero que vemos aquí es que la herramienta área está muy relacionada con la herramienta habitación, y eso no es casualidad. ¿Por qué? Nosotros ya hemos utilizado la herramienta habitación para extraer ciertas áreas del proyecto, lo que son las superficies útiles del proyecto. Entonces, vamos a ver que, aunque lo hayamos conseguido con la herramienta habitación, también vamos a poder conseguirlo con la herramienta específica de área. ¿Qué es lo que ocurre? Que como las habitaciones son tan útiles en los proyectos y nos vemos casi obligados a colocar habitaciones en el proyecto porque no las necesitamos exclusivamente para extraer la superficie útil, muchas veces las utilizamos para etiquetar el nombre, para etiquetar otros parámetros informativos de esa habitación, para etiquetar los acabados. Y por supuesto, ya que tenemos que colocar habitaciones, pues qué mejor que extraer de esas habitaciones las superficies útiles. Por eso, muchas veces nos vamos primero a la herramienta habitación antes que a la herramienta área. Pero quiero comentar aquí que con la herramienta área también se pueden conseguir las superficies útiles. Con la herramienta área se van a poder conseguir superficies construidas y superficies útiles. Pero como ya os comento que con la habitación también se pueden conseguir superficies útiles, pues muchas veces dejamos el área exclusivamente para las superficies construidas. Entonces, ¿qué diferencia hay con la herramienta habitación? Pues creo que se va a entender muy bien las diferencias si os pongo como ejemplo las superficies útiles. Vamos a ver qué diferencia tendríamos entre hacer las superficies útiles con la herramienta habitación frente a las superficies útiles con la herramienta área. Y una vez que entendamos cómo se hacen las superficies útiles con la herramienta área, es muy parecido a hacer las superficies construidas, que al fin y al cabo, digamos como que es la finalidad que le vamos a dar nosotros a la herramienta área, en la mayoría de ocasiones. Pues vamos a hacer un resumen muy rápido de qué le pasaba con la herramienta habitación. Nosotros, para utilizar la herramienta habitación, primero hemos tenido que modelar el proyecto. ¿Por qué? Porque la herramienta habitación reconoce contornos cerrados de muro y automáticamente, cuando ya ha reconocido contornos cerrados de muro, tú la colocas y solo con colocarla ya te extrae el área de ese contorno cerrado de muros. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces ese contorno cerrado de muros necesitas compartimentarlo y como no existe un tabique, tú necesitas compartimentarlo con separadores de habitación. Luego esta herramienta, digamos como que genera segmentos adicionales para que se generen nuevos contornos cerrados. Pero esta herramienta no es la principal de las habitaciones, porque prácticamente el 95% de los contornos cerrados te lo aportan los muros. Luego, la mayoría de las veces podemos ir directamente a la habitación porque ya tenemos los muros construidos y ya tenemos los contornos cerrados de los que necesitamos nosotros extraer la superficie útil. Luego, esta herramienta no es la principal y pasa un poco desapercibida. Pues, ¿qué es lo que ocurre con la herramienta área? Que no va a reconocer contornos cerrados de muro. La herramienta área solo va a reconocer contornos cerrados dibujados a mano, que es lo que se llama contornos de área. Es la herramienta más parecida a separación de habitación, pero esta la utilizábamos simplemente para compartimentar alguna habitación puntual, porque el resto de los contornos eran muros. Sin embargo, en la herramienta área, esta herramienta de contorno de área se convierte en la herramienta principal, porque nos toca a nosotros dibujarnos el 100% de los contornos cerrados de los que luego queremos, o bien extraer la superficie útil, o bien extraer la superficie construida. Dependerá mucho del contorno que nos dibujemos. Si queremos la superficie útil, nos tocará dibujar a mano los contornos hacia el interior de los muros, y si queremos calcular la superficie construida, tendremos que dibujar a mano los contornos hacia el exterior de los muros. Entonces, esa es la primera diferencia fundamental con habitaciones. Una vez que nosotros hayamos dibujado todos los contornos de área, ya podremos ir a la herramienta área, que es similar a la herramienta habitación. Esta herramienta funciona cuando existen previamente los contornos cerrados y va reconociendo contornos cerrados y se coloca como si fuera una habitación del proyecto. Lo que estás haciendo es colocar un área del proyecto y ese área es similar a habitación. También tendrá parámetros de ejemplar para poder poner nombres de áreas, para poder poner otro tipo de información, para extraer por supuestísimo el área, etcétera, etcétera. Entonces esa es la primera gran diferencia. Y luego aquí tenemos etiquetar habitación y etiquetar área. O bien se etiqueta automáticamente según colocas áreas, como le pasa a las habitaciones, o posteriormente etiquetas tú de manera manual. ¿Vale? Esa es la primera gran diferencia. Pues ahora viene la segunda diferencia.
¿Por qué esta herramienta está apagada? Porque para que tú empieces a dibujar contornos cerrados de área, es obligatorio que los dibujes en una planta especial. No se pueden dibujar contornos de área ni en plantas normales de arquitectura, ni en plantas estructurales, ni en plantas de techo. Existen en Revit un tipo de planta especial para todo lo que tiene que ver con la herramienta área, para documentar el área. Esa es la otra gran diferencia. Nosotros podemos colocar habitaciones tanto en plantas normales de arquitectura como en planos estructurales. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la herramienta área nos vemos obligados a tener previamente en nuestro navegador una planta de áreas. Y entonces dices, oye, ¿qué es una planta? Es un corte horizontal al modelo en el nivel que tú le digas. Y ese corte horizontal lo que te va a mostrar es la geometría que está modelada, ya sea plano de techo, ya sea planta estructural, ya sea planta arquitectónica. Al final tienes diferentes tipos de planta porque cada una de ellas está enfocada a un tipo de documentación que tú necesitas en esa planta. Pues existe una planta nueva en Revit que se llama plano de área, que no deja de ser seccionar el modelo en el nivel que tú le digas, pero que está diseñada o que su finalidad es que tú en esas plantas documentes todo lo que tiene que ver con las superficies del proyecto, generalmente las superficies construidas del proyecto. Entonces, antes de empezar a dibujar cualquier tipo de contorno de área, lo que tenemos que hacer es tener preparada ya en el navegador la planta de áreas para que esta herramienta se active, se encienda y ya podamos empezar a dibujar todos los contornos cerrados de los cuales luego vamos a extraer el área, ya sea superficie útil o superficie construida. ¿Cómo se genera una planta de áreas? Pues en el mismo sitio que se generan desde cero plantas estructurales, plantas de arquitectura o plantas de techo. Nos tenemos que ir a la ficha Vista, al grupo Crear, y aquí tenemos en el desplegable de vistas de plano todo lo relacionado con crear plantas desde cero. Ya lo hemos visto en el curso, plantas arquitectónicas son los planos de planta, planos de techo, plantas de estructura y hoy nos toca ver planos de área. Importante, no deja de ser una sección horizontal al modelo. Vamos a estar visualizando la geometría que está modelada. Vamos a seccionar esa geometría, pero estas plantas pues tienen ya algunas características específicas y es que apaga ciertas categorías, porque quiere pensar Revit que para documentar todo lo que tiene que ver con las superficies construidas, pues no es necesario activar absolutamente todas las categorías. Si alguna de ellas está apagada por defecto y te interesa encenderla, no deja de ser una planta normal y corriente y luego tendremos acceso a visibilidad de gráficos para nosotros hacer nuestras propias plantillas para encender o apagar categorías según las necesidades. Luego no deja de ser una planta idéntica al resto de plantas, pero con particularidades específicas que se supone que nos van a facilitar la documentación de las superficies construidas del proyecto. Entonces, solo con encender esta herramienta nos va a pedir el programa que de qué planta del proyecto, de qué nivel del proyecto queremos hacer nuestra planta de superficies. Pero antes de elegir el nivel, aquí tenemos tipos de planos de área. Os he dicho antes que con la herramienta área se pueden hacer superficies construidas y superficies útiles, pues Revit lo llama de una manera diferente. A la superficie construida lo llama área construida bruta y a la superficie útil lo llama de alquiler. Si estamos acostumbrados a extraer las superficies útiles desde la herramienta habitación, normalmente cuando utilicemos la herramienta área, lo que necesitaremos será el área construida bruta. Y solo con hacer esto y decirle, por ejemplo, planta baja, lo que va a hacer el programa es pegarle un nuevo corte a nuestra maqueta a la altura de la planta baja y simplemente va a aparecer en el navegador una planta seccionada en la que tú lo que vas a tener que hacer automáticamente es, luego, cancelo aquí, irte a arquitectura, habitación y área y empezar a dibujar todos los contornos cerrados de los cuales luego quieres extraer tú el área. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!